Cordial saludo y bienvenidos a esta lección número 3 de nuestro curso de Python, en el cual veremos el tema de variables y tipos de datos. Cuando hablamos de variables, solemos imaginarnos como una pequeña cajita en la memoria de la computadora en la que almacenamos algún dato, como vemos en esta imagen. Y de ahí que el nombre de variable como tal lo asumimos a que el contenido puede cambiar, es decir, variar durante el transcurso de un programa. En Python las variables son solamente de 4 tipos: enteras, reales, alfanuméricas y lógicas. Y por supuesto tiene unas características que permiten, por ejemplo, en el caso de las que son enteras y reales, es decir, las numéricas, que nosotros podamos personalizar, digamos, el comportamiento. Para que veamos en detalle cómo trabajar con variables en Python, es muy bueno que nos remitamos inicialmente a la documentación de Python, la cual ustedes encuentran pues en el sitio de python.org y pueden navegar hasta donde dice referencia del lenguaje. Cuando le damos clic en referencia del lenguaje, nos va a aparecer un índice y en ese índice ustedes pueden ver en el numeral 2.3 identificadores y palabras claves. Como sabemos, las palabras claves son palabras que no podemos utilizar para crear variables. Por ejemplo, aquí en el prompt nosotros no podemos colocar la palabra is, no puedo colocar algo como is igual 4, por ejemplo. Vemos que de inmediato me aparece un error de sintaxis, porque no es permitido. Entonces, la primera recomendación es que revisen la documentación que hay acá en la página de Python, en el sitio oficial de documentación de Python. Nos aparecen todas las palabras claves, cómo se deben declarar las variables, etcétera. Básicamente las variables en Python se declaran, es decir, o la forma como se deben nombrar las variables siguen los mismos estándares, es decir, que no empiecen con un número, se permite el guión bajo. Algunas publicaciones dicen que no se permite ni las tildes ni las ñes, ya que son dos caracteres que no son ingleses, pero aquí vamos a ver que realmente sí lo permite. Yo puedo colocar, por ejemplo, la palabra café igual y colocar un valor, por ejemplo, 1000. Y observamos que sí me la permite, no me saca ningún error. Y lo mismo puedo colocar la palabra ñoño igual 3, por ejemplo, y también me la permite, no hay ningún problema. Y observen que si imprimo la variable con instrucción print, en este caso la variable ñoño, no tengo ningún problema y él me muestra el valor. Pero no es una buena, pues, no es una buena práctica. Entonces debemos evitar en lo posible utilizar caracteres especiales. El único carácter recomendado para utilizar es el famoso underline o guión bajo, ¿cierto? Pero también se dice que no deben de empezar con números. Yo no puedo colocar algo como A1A, porque me saca también error, pero sí puedo colocar A1 y ese sí me lo permitiría. Entonces, teniendo en cuenta, digamos, como estas buenas prácticas y estos estándares mínimos, con eso crearíamos variables. Como decíamos en Python, una variable puede cambiar, tiene comportamientos curiosos, puede cambiar, por ejemplo, su tipo de datos durante el mismo programa. Por ejemplo, acá coloco a igual 5 y luego puedo colocar, que en ese caso diríamos que a es una variable entera y luego puedo colocar algo como a3.1416 y sigo utilizando la misma variable. En este caso diríamos que esta es una variable, la a, que es de tipo real. Entonces, para quienes venimos de lenguajes de programación como C, C++ y Java, estamos acostumbrados cuando declaramos una variable colocar el tipo de dato, ¿cierto? Por ejemplo, digamos algo como esto, ¿cierto? Acá no, el tipo de dato lo define, es el objeto como tal que almacena la variable o al que hace referencia más bien la variable, ya que no lo almacena, sino que hace referencia a él. Para que entendamos esto de una mejor manera, vamos a ver la siguiente imagen en Excel. Entonces nosotros asociamos las variables con algo así, una cajita que tiene una etiqueta, en este caso digamos la variable se llama A y es de tipo entero porque vemos que tiene un número entero adentro, 78. Entonces hay que entender a nivel básico cómo funciona la memoria y cómo se administra la memoria o cómo se gestiona la memoria en Python. Y en muchos lenguajes de programación es de forma similar. Entonces la memoria RAM, que es donde existen las variables mientras corre el programa,
a nivel lógico, porque a nivel físico pues esto no existe, sino a nivel lógico se crean dos zonas, una llamada stack, que es donde se van a crear las variables, y otra llamada el heap, que es donde se van a colocar los valores como tal a los que vamos a hacer referencias. Es decir, son direcciones de memoria donde existen los objetos. Cuando decimos objetos, no es lo mismo que los objetos como los referenciamos en el paradigma de la programación orientada a objetos, que son hijos de una clase y esto, sino que aquí referenciamos objeto como un espacio en la memoria, algo que está ocupando un espacio, ¿no?, y al que hacemos referencia mediante una dirección de memoria, como vemos acá. Aquí vemos que este 78 está en el heap y tiene una dirección de memoria que aquí aparece en hexadecimal. En la zona que vemos stack, que traduce pila en inglés, del inglés al español, cada vez que creamos una variable se va creando una pilita de variables, es decir, se van, como el nombre lo dice, se van apilando. Y lo que hacemos es que en cada una de esas variables hacemos una referencia, que es como un puntero, un apuntador, a una dirección de memoria en la cual está el valor, es decir, ese objeto como tal que tenemos en ese espacio de memoria. Para no profundizar mucho en estos conceptos de stack y heap, simplemente es tener claridad sobre que en uno se crean las variables y en el otro las referencias a esos objetos en memoria. Esos objetos en memoria son los valores, por ejemplo, cuando decimos un texto, un número, y los referenciamos, y esas referencias o esos apuntadores son los que permiten que nosotros podamos reutilizar esas variables. Es decir, cuando yo creo una variable llamada a y la estoy referenciando a un objeto 78, entonces se crea un apuntador del a al 78. Pero a diferencia de lo que sucede en el stack, donde digamos todas las variables están continuas, es decir, una encima de la otra como una pila, acá están en direcciones de memoria distintas y no tienen que estar continuas. Por eso el comportamiento entre estas dos zonas es algo diferente. Cuando creamos una variable, miremos acá, como hacíamos hace un momento, por ejemplo, digo la variable a igual 78, que es lo que vemos acá. Cuando presiono Enter, lo que se hace en tiempo de ejecución es que el intérprete de Python crea el objeto como tal en memoria, es decir, ese valor de 78. Entonces 78, imagínenlo como es un trozo de memoria que tiene asignada una dirección. Luego se verifica si no existe una variable que esté haciendo referencia a ese objeto. Si no existe, entonces pues se crea un puntero, o sea, una referencia como tal. Y si ya existía, entonces lo que se hace es que se reemplaza esa referencia. Por ejemplo, si la B le estaba apuntando al 78, entonces se crea una referencia desde, en este caso desde la A al 78. Es decir, no se crean dos objetos 78, es un mismo objeto, pero se le puede hacer referencia desde dos variables. Por ejemplo, si yo aquí digo que A, como vemos, es igual a 78, luego digo B es igual a la A, él no me va a crear dos objetos como tal aquí en el heap, sino que me crea dos referencias. Entonces, estamos apuntándole al mismo objeto desde dos variables, ¿cierto? Pero tenemos la misma referencia en memoria. Entonces, como vemos acá, cuando se crea este objeto, lo primero que se hace cuando, digamos, colocamos a igual 78, entonces se crea un objeto en memoria al cual le corresponde un ID, es decir, una dirección en memoria. Y en este caso, dependiendo de como tal, del tipo de dato, el tipo de dato lo define el objeto como tal, o sea, el valor como tal. No lo define la variable, ¿cierto? Sino el valor como tal, ese es el que define el tipo de valor que se va a almacenar ahí, o el tipo de dato. Y la A simplemente una etiqueta para identificar esa variable. ¿Ok? Esto es lo que permite el tipado dinámico, es decir, que una variable pueda, digamos, comportarse de formas diferentes durante un programa. Por ejemplo, como veíamos con la A, que aquí es entero, que aquí luego es real, y luego podemos decir que la A es igual, aquí sería una que es de tipo string o de tipo cadena, donde decíamos, por ejemplo, es fácil.
y sigue siendo la A. O sea, sigue siendo la misma variable, pero está ya haciendo referencia a un objeto de tipo string. Entonces lo que se cambia es la referencia. Cuando creamos una variable, entonces como veíamos en esta imagen, se le asigna un ID en el heap para nosotros, digamos, poder consultar esa dirección de memoria. Inclusive la podemos mirar a través del print y decir soy un objeto en memoria y mi dirección es concatenador, aquí la coma, colocamos la palabra x, la palabra reservada x, y aquí le colocamos id y colocamos la variable que deseamos consultar, en este caso la a. Entonces nos dice soy un objeto en memoria y mi dirección es esta. Entonces, así es como funciona la memoria en Python. Esto es lo que veíamos cuando decíamos que b es igual a A. Si no hay ningún apuntador, es decir, si nada le está apuntando a este objeto, entonces aquí es donde entra en juego el famoso garbage collector, que lo que hace es que si ve un objeto en memoria que no está siendo referenciado por ninguna variable, entonces se lo elimina, lo borra. Esto es muy similar cuando usted está en un restaurante o en un bar y usted no está consumiendo nada. Entonces el mesero o el dueño del local entra en modo garbage collection porque empieza a mirarlo a usted como diciéndole o consumes o me desocupas ese espacio porque lo necesito. Entonces lo mismo hace el garbage collection, elimina esto si no hay ninguna referencia para que este espacio pueda ser utilizado luego por otro objeto que se cree. Como mencioné hace un momento, entonces el tipado dinámico permite que dentro del mismo bloque de código una variable pues reciba diferentes tipos de datos. Por ejemplo, aquí veíamos que la A es de tipo entero, pero podemos utilizar la instrucción type y colocar en este caso la variable A y nos dice que pertenece a la clase entero. Si ahora colocáramos A igual, y también podemos utilizar comillas simples para cuando es de tipo texto, y si de nuevo colocamos type A, entonces lo que nos va a aparecer es que ya es de tipo string. Lo mismo si decimos que A, para que sea booleano, podemos darle la palabra to, por ejemplo. Y le decimos entonces que nos muestre type A. Y como hacemos de asignarle, por ejemplo, un valor real, por ejemplo, el valor de pi, y nos dice que es de tipo float o real. Un caso curioso es cuando, por ejemplo, vamos a utilizar una variable cuyo contenido va a ser, digamos, de varias líneas, entonces debemos colocar 3 doble comillas. Cuando, digamos, vamos a colocar la frase esto es muy fácil. Entonces aquí coloco triple comilla y observen que si yo imprimo la variable, en este caso A, me sale esto es muy fácil. Recordemos que si coloco entonces que la B va a ser igual a la A, lo que se hace es que ambas apuntan a el mismo objeto en el heap en memoria. Ambas apuntan al mismo, es decir, entonces tendrían el mismo apuntador. Por tanto, si aquí le digo que me imprima el ID de la dirección A, me da esta dirección de memoria. Y si le decimos lo mismo para la B, observamos que sale exactamente la misma dirección de memoria, lo que estamos representando aquí con este dibujo. Es decir, que ambas variables referencian al mismo objeto. Ya si yo dijera, por ejemplo, que la A va a ser igual a 1,
Entonces, si vuelvo a imprimir, esa dirección de la A va a ser diferente. Ya la de la B se conserva, pero aquí va a ser diferente. Si yo aquí coloco, por ejemplo, el ID de la A. Y observamos que en efecto cambió. En efecto cambió. Es decir, que la A ya no está apuntando a esta dirección de memoria, sino que estaría apuntando a otra dirección de memoria y a otro objeto. Ahí sí tendría dos objetos en el heap. Si miramos la B, sigue apuntando a la misma dirección de memoria. Es decir, la que veíamos hace un momento. Mientras que la A cambió, ya no es la misma. Esto es bueno tenerlo en cuenta porque así es que trabaja el tipado dinámico en Python, que nos permite una misma variable que vaya tomando diferentes tipos de datos, porque no es la variable la que define el tipo de datos, sino es el objeto como tal, el valor como tal al que va a hacer referencia la variable, el que define eso. Yo diría que realmente las variables en Python son como contenedores genéricos a los cuales pues les enlazamos un apuntador a una dirección de memoria y es el objeto como tal, en el que está almacenado en esa dirección de memoria, el que define qué tipo de dato es. Por supuesto, en Python podemos manejar características especiales con los tipos de datos numéricos, por ejemplo, los que son entero, los que son enteros largos, con lo que hablamos de int, long, pero aquí él, digamos, toma toda esta familia y los agrupa en uno solo llamado int, o sea, los que son enteros, como veíamos acá. Y lo mismo podríamos decir, por ejemplo, cuando necesitamos cierta precisión decimal, por ejemplo, si vamos a trabajar con números muy grandes, por ejemplo, como hablábamos en Java del famoso double, acá todos vienen dentro de la familia del float y ya si uno necesita cierta precisión puede trabajar una librería que se llama decimal, pero serán ejercicios que haremos posteriormente, al igual que los números complejos, pero son ejercicios que podemos realizar posteriormente. Lo que sí podemos adelantar de una vez en relación a la representación de los números enteros en Python es que Python los puede representar de forma decimal, de forma binaria, octal y hexadecimal. Miremos por ejemplo acá una forma rápida, por ejemplo si decimos A igual a 10, esa es la forma decimal, por lo tanto si yo le digo que print A, pues me sale el 10. Ahora si deseo representarlo en binario, simplemente le antepongo, colocamos el 0 y en este caso colocamos la B de binario y colocaríamos el número 10 en binario como tal. Ahora si yo le digo imprima A, pues me sale el 10. Si lo deseamos ver en sistema octal, entonces colocaríamos A igual, colocamos el 0 y colocamos la O, que es como la inicial de octal. Y colocamos en este caso el 12, que es el que representa al 10 en el sistema octal. De nuevo entonces le damos print A y de nuevo nos aparece el 10. Y si lo deseamos representar en sistema hexadecimal, simplemente decimos A igual y aquí le colocamos el 0 y la X para asociarla con hexadecimal y le colocamos en este caso la letra que lo representa en hexadecimal. Si imprimimos de nuevo la A, entonces nos aparece el 10. De esta forma hemos visto pues como la introducción a lo que son las variables y los tipos de datos en Python, a lo que es el tipado dinámico y cómo es que él asigna estas referencias en memoria. Posteriormente ya conocemos trabajando con diferentes, digamos, máscaras de números o diferente precisión decimal, pues utilizaremos las herramientas del lenguaje que se requieren en ese momento. Pero con estos 4 tipos de datos podemos trabajar sin problema nuestros programas en Python. Espero que les haya gustado y nos vemos en la siguiente lección de este curso de Python.